gracias por este espacio. Los diálogos de arquitectura y urbanismo son un espacio pues como transversal a todo el programa de arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia, que lo que buscan es precisamente como poner sobre la mesa temas que están pues como latentes en nuestro quehacer de arquitectura. Y dentro del programa tenemos los profes de arquitectura, lideramos el semillero de investigación A+D, arquitectura y diseño, y tenemos un grupo de estudio específico en procesos editoriales en arquitectura, que lo que buscamos es pues indagar en todos esos asuntos que tienen que ver en la representación del proyecto a partir de procesos editoriales, de productos editoriales. Entonces, en ese sentido, nos llamó mucho la atención pues la propuesta editorial que tiene el estudio 20x2, y hoy pues tenemos como invitado a Mateo Rodríguez Arias, que es diseñador gráfico y especialista en intervención creativa, que bueno, nos ampliará mucho más como todo lo que hace, porque, a ver, nosotros como que nos llama mucho la atención ese tema de tomar los libros como objetos, porque pues precisamente se salen como de esas dos dimensiones en las que siempre hemos identificado los libros y empiezan como a construir unos espacios tridimensionales, y pues bueno, ya encontraremos como relaciones interesantes también con la arquitectura, la ilustración, el diseño gráfico y todos los procesos que llevamos a cabo en el programa. Entonces, bueno, Mateo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno, pues que nos puedas acompañar, y estamos entonces atentos. Vamos a compartir en el chat el link, pues para que los quienes no llenaron la asistencia al ingresar, pues lo puedan hacer. Y un link también para que las personas que van teniendo inquietudes o dudas que le quieran hacer el invitado las vayan ahí consignando, y al final pues podamos abrir un espacio para dialogar. Súper. Bueno, yo tengo una pregunta, entonces, pues yo traje una presentación, ¿cierto? Pero Sí. entiendo que también la idea es entonces que se abra ese espacio para las preguntas. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos destino para la presentación? Pues habíamos hablado de unos 45 minutos máximo para que podamos tener pues un espacio para conversar. Listo, perfecto. Listo. Dale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar un poco pues como de un proyecto, de una propuesta que tengo yo pues con unos amigos y con una plataforma también de impresión que se llama Artes y Letras. Nosotros pues digamos, yo fui un invitado posterior al proyecto, yo soy el director de arte en este momento. Pero ahora pues soy digamos como el que está un poco más al mando de ciertas eh, funciones, sobre todo de las funciones que tienen que ver como con la ejecución constante de la marca del producto como tal. Eh, entonces, bueno, yo creo que quisiera arrancar primero como un poquito con la historia, porque eso nos da contexto como de dónde surge este tema. Mm, Artes y Letras es una pequeña empresa, pues boutique de la ciudad que hace impresión de alta calidad, impresión litográfica, es más que todo una litografía, una productora de libros. Ellos son los que imprimen los libros de las mayorías de las de editoriales independientes de la ciudad e incluso del país. Ellos imprimen Tragaluz, ellos imprimen Mesa Estándar, ellos imprimen Angosta, ellos imprimen también trabajos independientes. Entonces, digamos, es una empresa familiar que lleva muchos años eh, en el mercado, y ahí trabaja pues una persona que se llama Santiago Villegas, que es otro de los socios de 20x2, y nosotros nos conocimos hace como 2 o 3 años. Resulta que Santi me dijo pues una vez que vino acá a mi casa que él quisiera que yo me sumara pues como una iniciativa que él tenía de montar una editorial diferente. Em, pues como ya lo dijo la persona que me presentó, que como dice Semillero de Investigación, no sé cómo se llama, eh, Ay, qué pues pena, nunca me presenté. sí, Yo soy sí. Caterine Preciado, soy la profe de arquitectura, y la profe pues Diana Bustamante, que somos quienes lideramos el grupo de estudios, pero mi nombre es Caterine. Bueno, entonces como dijo Caterine,
Yo soy diseñador gráfico de profesión, estudié en la colegiatura y después estudié, bueno, he hecho un montón de posgrados, pero entre otras cosas que estudié filosofía, yo también soy filósofo. Entonces, pues claro, digamos que el mundo del libro o el libro como producto, como asunto de producción, como objeto de producción, pues para mí, pues como que es un lugar común entre dos grandes corrientes o disciplinas pues que manejo y que me apasionan, que son el diseño y la filosofía, ¿cierto? La filosofía en tanto que pues las ideas que se registran, que se escriben y que normalmente contiene un libro, y el diseño pues como ese ejercicio también de creación de ese contenedor que es el libro en cuanto a su forma, en cuanto a su concepto, en cuanto a su apariencia, en cuanto a su aspecto, a su diagramación y a su diseño en general, ¿cierto? Entonces, pues claramente para mí como que el asunto de lo editorial es importante, ¿cierto? Pero eh, yo veía pues como ahí un asunto problemático, porque yo también ya he trabajado, digamos, yo he sido el diagramador de varios libros que están publicados, de autores, de artistas, de escritores, y desde hace mucho pues venía rastreando un asunto pues como muy importante como del mundo editorial o de la industria editorial y es pues varias problemáticas, ¿cierto? Varias problemáticas sobre todo alrededor del ejercicio propio de lo que significa lo editorial. Entonces cuando llega esta idea de hagamos una editorial nueva y hagámosla diferente, pues hay que pensar qué es lo diferente, ¿cierto? Porque también uno siempre quiere hacer todo diferente, uno se quiere vestir diferente, uno quiere o piensa que por comprar X o Y zapatos que están muy bacanos, entonces ya va a ser diferente. Pero pues al final todo el mundo usa lo mismo y hace lo mismo, entonces pues qué es realmente lo diferente, ¿cierto? Cuando uno se pregunta por lo diferente, entonces aparece un ejercicio de reflexión y de análisis y de crítica, pues que para que realmente eso pueda ser verdad y pueda ser justo como con esa palabra que usamos tan indistintamente, pues hay que entrar a un ejercicio pues casi que de conciencia y entonces Santi me dice hagamos una editorial diferente, yo le digo pues estoy de acuerdo con que tiene que ser diferente a lo que hay por varias cosas, pero entonces venga pongámoslas como base del ejercicio conceptual de la marca y del proyecto. Entonces, digamos, ya Artes y Letras tenía unas definiciones preliminares de ciertos asuntos de la editorial. Una de ellas es la que mencionaba ahora Caterina, y es el asunto del libro objeto. Eh, el libro objeto, así como suena, pues libro guión objeto lo escriben muchas veces o lo escriben libro objeto pegado o simplemente libro objeto separado. No es simplemente como la conjunción de dos palabras, es un concepto que se viene trabajando desde hace varios años en el mundo editorial y es pensar el libro más allá de sus funciones obvias de contener un texto ordenado que se pasa, pues en el caso del occidental, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, pues en un bloque de páginas, sino pensar el libro pues en su función objetual y todas las funciones objetuales son funciones pues necesariamente también sociales, pues, claro, pues como una pregunta también antropológica por los objetos, por lo que significan los objetos en la cultura material de las personas, de las comunidades, de los hogares, por ejemplo. Entonces, es como esa visión expandida de, bueno, el libro, ¿qué más funciones tiene? ¿Cierto? También, ¿qué otros recorridos, qué otras dinámicas, qué otras interacciones puede generar alrededor de su uso, alrededor de su significado, alrededor de su simbolismo? Entonces ellos traían pues esa pregunta y esa pregunta pues hace resonancias pues no solo conceptuales, ¿cierto? Pues conceptuales muchas y de muchas reflexiones que uno podría hacer, pero pues lo que piensa un filósofo por allá en su casa, pues eso no es una oportunidad de negocio, ni es una cosa que se pueda volver una editorial si se queda simplemente en esas reflexiones elevadas, sino que también trae unas preguntas muy específicas al ejercicio de diseño, de los ejercicios de creación de los libros, porque eso se tiene que reflejar en la formalización del libro. Eso no es simplemente, porque yo podría coger un libro cualquiera, pues cualquier libro hecho pues como a la manera tradicional,
Yo podría coger cualquier libro, bueno, este es un mal ejemplo porque este no es así como lo que estoy diciendo. Eh, pero bueno, uno podría coger cualquier libro como estos, pues que son los que cuando uno le dicen la palabra libro se le vienen a la mente, ¿cierto? Que es un libro, pues básicamente con portada, contraportada, cuadrado, ortogonal, geométrico, que básicamente es un contenedor con un contenido y que el contenido principal son pues letras y el contenedor principal son cuadrados o planos de hojas yuxtapuestas. Eh, entonces, claro, preguntarse por el libro objeto, entonces también trae unas preguntas por esto como forma, por esto como ejercicio de diseño, por esto como ejercicio conceptual y formal de diseño gráfico. Incluso si uno quisiera, pues me atrevería, pena con los arquitectos, pues como ejercicio de diseño arquitectónico, porque un libro también es un espacio, ¿cierto? Un libro también puede ser un lugar, pues porque hay un recorrido que hace, por ejemplo, la vista o que hacen los dedos cuando yo paso el libro, paso las hojas. Entonces, mm, el concepto del libro objeto es un concepto muy poderoso porque es como una recreación o un repensar algo que mucha gente da ya como que se tiene que dar así por sentado. Mm, Incluso es otra crítica grande como a la industria editorial tradicional, y es que la industria editorial tradicional también parte de lo que cura y de lo que busca es pues como que este libro clásico y sus formas y sus manifestaciones estéticas tradicionales como que se conserve, se perpetúe, ¿cierto? Entonces hay como hay unas líneas pues editoriales y unos editores específicamente pues no pueden vivir sin letras con serifa, que no pueden vivir sin libros rectangulares, que no pueden vivir sin Garamond y que no pueden vivir sin el interlineado, pues casi que medido con una regla de nanocentímetros, de nanómetros. Entonces, pues como que ahí hay unas preguntas, ¿cierto? Y entonces empieza a aparecer, digamos, como la idea de lo antieditorial que se llama la charla, como concepto para una plataforma de creación, incluso porque empezamos a decir, no podemos ser una editorial, ¿cierto? Porque es que por más de que queramos editar libros o producir libros, ya simplemente decidir editorial eso convoca unos significados de lo que es la institución editorial y el libro tradicional, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos como con ese juego conceptual de decir otra editorial o de decir la antieditorial como también no solamente una plataforma de creación, sino como una marca que denuncia precisamente a la industria editorial tradicional. Entonces nosotros escribimos hacia septiembre del 2020 un pequeño manifiesto que dice los sistemas tradicionales de curación y edición de arte, artistas y su obra obedecen a una lógica de exclusión que ha generado estragos no solo en la realización de los profesionales de la creación, sino también en la difusión y acceso al arte en la comunidad en general. Y eso relacionado con el mundo de lo editorial y que tiene demostraciones, ¿cierto? Esto no es un capricho, nosotros hacemos una investigación muy grande y nos damos cuenta como la industria editorial en Colombia está atrasada más o menos unos 40 años en relación con México y Argentina, eh, porque allá ha habido esta pregunta, ¿cierto? Y en Colombia la gente, uno dice, digamos, como muy atrevidamente que es que a la gente no le gusta leer, pues leer qué, esa basura de libros, ¿cierto? O esos libros como tan básicos y tan aburridores. Entonces, como que ahí aparece pues como una crítica muy fuerte a la lógica, a la dinámica, no solamente de la demanda editorial, que es la gente que no lee, sino también de la oferta editorial, que es la gente que propone libros eh, sin ningún sentido, sin ningún nivel de innovación, sin más que los mismos libros de siempre que ya conocemos. Eh, y ahí es pues como donde arranca como el asunto. Entonces decimos que nosotros hacemos libros y estamos en todas las ferias editoriales del país y vamos a la fiesta del libro y estamos en concursos editoriales y trabajamos con, de la mano con
gestores editoriales, pero lo primero que decimos es que esto no es una editorial. Y decimos que esto no es una editorial porque creemos que hay que pensar un por qué hay que desarmar el modelo editorial tradicional. O sea, como que esa es la pregunta de entrada. Eh, entonces, definir, va a leer pedazos como para ir hilando el discurso. Definir lo editorial enmarcado en su visión clásica supondría enfocarse en la actividad de seleccionar, corregir, diseñar, producir y comercializar libros. O sea, entonces es como si uno lo busca lo que significa editorial. Y diversos artículos relacionados con la producción textual, además, principalmente. Este proceso de selección ha involucrado la definición de unos criterios exigentes y protocolarios que hacen que el acceso de autores y creadores al mundo editorial requiera de grandes sacrificios y que surtan efectos dispersos, entre ellos la frustración y la sensación de que la publicación de un libro es un sueño romántico, por ejemplo, o su antítesis, pues simplemente el desinterés y la displicencia de parte de los creadores para con la industria editorial. O sea, hicimos una investigación muy grande de creadores donde nos dimos cuenta que habían dos posturas típicas, o el diseñador típico que su sueño desde que estudió diseño es hacer un cuento ilustrado, por ejemplo, la ilustración hoy que está tan de moda, o el escritor, el literato, el poeta, el filósofo, el lo que sea, que también pues como que el gran sueño de su vida es escribir un libro, ¿cierto? Que eso es como así medio idílico, como que hay que escribir un libro, tener un hijo, sembrar un árbol, pues como esas metas pues como románticas. Eh, o por el contrario, gente ya completamente aislada y desinteresada en el mundo de lo editorial, pues ya como personas que podrían tener mucho potencial, ¿cierto? Personas que si uno las ve, por ejemplo, ilustradores, que tienen una obra tan contundente, incluso famosa, y que lo último que se les pasa por la cabeza es decir, yo quiero ser parte de un libro, yo quiero ilustrar un libro, sacar un libro. Entonces eso es como un primer fenómeno que vemos ahí, es el asunto como también de lo que ha sucedido en esas lógicas editoriales que son tan protocolares, que son tan excluyentes, que son tan exigentes también. O sea, las editoriales tradicionales que más dan porcentajes de ganancia a sus creadores, a sus autores, son del 5% de las ganancias. Eso no es nada. Eh, para alguien pues que es el corazón como de la propuesta editorial. Entonces, digamos, en este sentido, esto no es una editorial. Nosotros lo que empezamos a decir es, venga, necesitamos es hacer una plataforma que reivindique todos los niveles del producto editorial. Y los niveles mínimos del producto editorial son tres: el autor, el libro y el lector. El autor que lo deje acercarse, que permita que otra vez alrededor de todo el talento y la cultura colombiana que tiene múltiples exponentes, que tiene múltiples saberes, que tiene múltiples disciplinas, puedan volver a acercarse al mundo del libro como autores, pues del libro en sí, porque lo que decía ahora, y porque el libro está estancado como producto, porque el libro está estancado en cuanto a sustratos, en cuanto a diseño, en cuanto a conceptos, entonces para que reviva, ¿cierto?, florezca el libro. Y tercero, en cuanto al lector, porque el lector también está alejado, está aburrido, está cansado, ya ni siquiera piensa en eso, ¿cierto? Mientras que uno ve otras culturas donde los libros son como un asunto también fundamental. Entonces arrancamos como de ahí y decimos, bueno, listo, entonces si uno quiere ser coherente con eso, hay que empezar a pensar en ciertas decisiones que tiene la plataforma. eh, y ahí empezamos como con varias declaraciones. La primera es que no hay un producto certero. eh, digamos como que lo cierto, lo correcto, lo adecuado, lo loable, que es como algo que hacen los editores normalmente, es como ser ciertos, como ciertos jueces de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que está bien y lo que está mal. En una industria, pues no debería ser una preocupación central. Incluso empezar a pensar en que no hay un producto certero y que no hay un solo concepto, ¿cierto? Que no hay una sola manera de hacer las cosas en la editorial, que no hay un proceso válido. Es decir, también pensar que hay múltiples procesos de creación distintos, que no tienen que estar todos homologados con lo que es uno como editorial.
que no hay reediciones, que eso también es súper importante. La editorial tradicional lo que ha hecho es, pues claro, ser tan exigente en tratar de escoger pues, los grandes bestsellers de la historia para reproducirlos infinitamente hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que genera más exclusión, porque realmente entonces ahí no hay una lógica de que puedan haber ejercicios de creación, sino de que de vez en cuando hay una gran obra de la historia que surge y que es la que se reproduce para siempre y ya el resto pues, que no haga nada. Eh, También pues, comenzar a pensar que las respuestas o estas respuestas que son productos editoriales emergen de intenciones atadas a colecciones, digamos, también empezamos a pensar mucho el concepto de colección, eh, pues como para empezar a asociarlo mucho más y a ligarlo al asunto del objetual, al asunto del arte. Eh, Unidades limitadas también, ¿cierto? Empezar a pensar que lo que se reproduce litográficamente o silográficamente o, bueno, de cualquier manera posible en impresión, eh, pues puede ser también algo considerado como una obra de arte que puede estar numerada, muy en la lógica de los linóleos, muy en la lógica de las aguas fuertes, muy en la lógica de las puntas secas, eh, que son consideradas obra de arte, entonces también empezar a tratar el libro como un asunto que puede tener una numeración en la reproducción. Eh, y empezar a pensar pues como en lo variable, lo único en un solo objeto. Entonces empezamos a hablar que, pues o a ver que si realmente si queremos ser una plataforma y no simplemente seguir haciendo lo mismo que sacando libros, pues que le gustan a un editor, pues, es decir, en ese caso, pues básicamente sean los libros de la gente que me caiga bien y que me parezca bacana o que le dé una oportunidad pues de negocio de sacarle toda la plata del mundo a eso y ya, es empezar a generar un sistema, ¿cierto? Un ecosistema que arranca pues, digamos, como centro con la plataforma y sus usuarios, que arranca en un sistema producto o en una capa inicial de productos, pues porque el producto, pues, estamos hablando de producir libros, ¿cierto? Por más de que queramos escapar de esa lógica, pues es fundamental. Entonces, pues teniendo el libro objeto como base, ¿cierto? De ese sistema producto, pero yéndonos a otros, por ejemplo, toda la idea de Fine Arts, que es pues como todas las reproducciones retocadas, eh, pues como aumentadas de cierta manera de valor para la venta, serigrafías, risografías y grabados, wearable merch, que es todo el tema de, de ropa, pero pues no ropa en tanto que colecciones de moda, sino pues mercancía pues que se pueda poner como tote bags, incluso la venta de piezas originales cuando se habla de no solamente de ilustración, sino también de escritura, ¿cierto? Pues, o sea, si el día de mañana Fernando Vallejo escribe un poema que lo escribe en un pedazo de hoja, pues eso también podría hacer algo que se pueda comercializar o que se pueda exponer, incluso ya lo hemos hecho. Fanzines, bueno, entre otros, pues ese es como un ecosistema inicial que es el ecosistema de servicio, de producto, perdón. Un segundo sistema ya de experiencia, ¿cierto? Una capa de experiencias donde lo que queremos es que hayan exposiciones, talleres, charlas, firmas, clubs de lectura y arte, conversatorios, live painting y live art, por ejemplo, declamaciones, ¿cierto? En el caso de los escritores. Entonces es, pues digamos, como empezar a pensar también que alrededor del sistema libro, pues hay unas experiencias que se detonan y que hacen parte de una plataforma de creación. Y por último, un sistema de servicio que tiene que ver mucho también con los creadores, con una relación ahí que queremos tener con los creadores de amplificación, de potenciación de estos seres humanos. Eh, por ejemplo, alrededor de la representación y el agenciamiento, vemos que hay muchos creadores que no pueden brillar, que no pueden capitalizar su trabajo porque no saben cómo, porque no tienen habilidades de negociación, porque no tienen habilidades de visibilización. Entonces, comenzar a hacer también una plataforma que catapulte esto. Asesorías comerciales, ¿cierto? Ayudarle a los mismos creadores a vender, a cotizar, a saber cuánto cobrar. Ustedes no se imaginan
¿Eso cuánto pasa? Pues ustedes están estudiando arquitectura o son arquitectos y eso pasa al principio y eso no sabe cuánto vale el trabajo de uno. ¿Cierto? Ah, dice una casa, sí, eso cuánto vale, cuánto cobro. Eh, entonces, ahí como que también creemos que la plataforma puede aportar mucho. Red de alianzas, empezar a hacer posibles alianzas que enriquezcan el ecosistema editorial y por último pues como un laboratorio de investigación editorial que creemos que es digamos como nuestra gran mega a futuro cuando todo lo otro esté más consolidado y es poder ser eh, una plataforma, una entidad que impulse eh, pues el crecimiento de lo editorial en Colombia, ¿cierto? Que ya habíamos hablado ahora del tema y es pues cómo eso está deteriorado, cómo está olvidado, cómo no se le ha apostado, pero por otro lado cuánto talento hay, ¿cierto? Gráfico aquí, conceptual, artístico, eh, literario, entonces como poder pensar que eso también requiere pues como un centro de investigación editorial que vaya en las lógicas de lo comercial, porque en las universidades hay investigación y investigación editorial probablemente, pero pues para unas lógicas académicas, no para una lógica comercial. Entonces, bueno, tenemos como unos ciclos de publicación de cara como a todos estos conceptos. La idea es que esto conceptualmente sea coherente. Tenemos unos ciclos de publicación atemporal, no queremos tener planes, una frecuencia y unos periodos estipulados que hagan que entonces uno diga, es que entonces ya tengo que sacar la colección que sigue, o que tengo que vender esto rápido para lo que sigue, a ver qué hago. No, queremos que cada colección también vaya atendiendo a eventos únicos, ¿cierto? Que emerja de lógicas particulares, que emerja de contextos específicos, eh, como de unas figuras específicas, de unos modos. Entonces no hay unos tiempos establecidos, no es que yo diga, yo saco 4 colecciones al año, una en enero, otra en marzo, otra en julio y otra en octubre, y atadas, no sé, a un calendario comercial o alguna cosa así, porque es que eso simplemente lo que lleva es un sinsentido también de la creación, a que yo siempre tengo que sacar esas 4 colecciones, entonces pues como yo ya las tengo estipuladas los tiempos, entonces me invento cualquier cosa para poder salir, no es venga al revés. Más bien vamos sintiendo, vamos mirando pues como que se va presentando y si algo de eso puede ser un detonante, un inspirador para una colección pues de 20x2. Entonces, pues como que empieza a aparecer ahí, nosotros ya sacamos una primera colección, la primera colección en honor al nombre de 20x2 surge, pues lo que hicimos fue una convocatoria nacional de 20 creadores eh, que nos contaran en un formato particular que nosotros diseñamos cómo veían la pandemia, el confinamiento obligatorio pues en su momento. Y ahí aparecieron entonces 20 narrativas pues como de un mismo evento, ¿cierto? Eh, esa ya está pues a la venta, ya un poco más de un año a la venta. Eh, tenemos pues un gran número de unidades porque la idea era hacer un evento de lanzamiento, entonces lo que hicimos fue sacar 202 unidades de cada una, es decir, que eh, es una colección de 4040 ejemplares. Eh, hemos tenido charlas con los ilustradores, hemos participado en diferentes ferias a nivel nacional muy interesantes. Pues hemos también dinamizado mucho como este asunto del libro. Realmente, por ejemplo, a la fiesta del libro, por ejemplo, nos invitaron casi que eh, así pues obligados del mundo del libro y eventos aquí en Medellín, eh, realmente como por la frescura de la propuesta. Yo les voy a mostrar, porque eso no lo tengo acá. Aquí. La página web, pues, porque esto es como el fundamento, entonces nosotros arrancamos con 20 creadores a nivel nacional y lo que hicimos fue empezar a hacer, este es el formato, ¿cierto? Miren cómo empieza entonces ahí a diluirse la pregunta, por ejemplo, por la página, la pregunta por el orden de lectura, la pregunta por la relación del texto y la imagen. Entonces proponemos esto, eso se llama una concertina, pues esto es el formato de la primera colección, es una concertina no tradicional
porque la concertina tradicional es como la del brochure que todos conocemos, ¿cierto? Es una concertina alternativa que cuando cierra pues queda así de pasta dura, cuadrada, y que tiene pues entonces un tiro grande y un retiro, ¿cierto? Um, lo que se les propuso a ellos era que usaran todo el tiro para contar un cuento o expresar alguna idea sobre eso del confinamiento obligatorio y usar el retiro para hacer un patrón modular y que todos los libros por detrás fueran, pues, digamos, como unos estampados de gran formato, pues como que permitieran, pues como que hubiera una lógica común. El tema también es transversal. Entonces, esos son como los dos elementos pues, transversales de esta colección. Con esta colección lo que queríamos era convocar a gente muy tesa a nivel nacional que veíamos que estaba lejos del libro, pero que estaba muy cerca pues, de muchos elementos, pues, eventos y asuntos muy importantes en su profesión. Diseñadores, ilustradores, escritores, cantantes, tatuadores, grafiteros con premios a nivel internacional y que pues hubo muchos que cuando les dijimos venga haga un libro con nosotros pues dijeron de una que nota, hace mucho estaba esperando esto y otros que dijeron parce, jamás en la vida me imaginé sacar un libro, pues o sea, para mí esa industria estaba tan lejana que pues que no me imaginé hacerlo, pero pues realmente como que el sueño seguía ahí, ¿cierto? Entonces, muy bonita pues como la experiencia. Por ejemplo, este es uno, no sé si saben quién es Tavo Garabato. Tavo Garabato es un cartelista bogotano. Él que hizo la imagen del paro del año pasado, que es un puño así, y él está trabajando con Juanes ahora, él es el diseñador gráfico de Juanes, un pelado pues como altamente reconocido a nivel internacional, y este es uno de los que nos decía eso, como pues, un libro, como a mí ya me negaron sacar como dos o tres libros en la historia de mi carrera, entonces como que hasta con un rechazo fuerte pues como por la idea del libro, pero apenas ven el formato, apenas ven la intención, apenas ven el concepto, se animan. Y entonces es como también un punto de inflexión, de reconciliación, pues como de la creación y de los ejercicios de creación con el mundo del libro. Una placa es música, se llama Sara Rodas. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Yo no sé, realmente pues yo soy profesor de universidad, doy un montón de temas, pero esto no es como un tema académico propiamente. Estoy presentando una idea de negocio, una idea de producto, pues unos conceptos, ¿cierto? Es como un proyecto particular, no es como lo habitual pues, que yo hago. Entonces no sé, Diana y Catherine, si quieren que abramos de pronto un poco más el espacio de preguntas, porque no sé muy bien como los enfoques, las intenciones que tengan muchos de los participantes sobre conocer este tema, entonces me gustaría más pues como aprovechar el tiempo pues para poder compartir como en la dirección de lo que a ustedes les interesa y les sirve, pues yo podría pues, hablar todo lo que quieran de esto, pero realmente pues entiendo que esto es un entorno académico, entonces pues me parece voy a quedarme pues como vendiéndoles una idea o diciéndoles que me compren un libro, sino más bien como abordarlo desde las perspectivas académicas y temáticas que a ustedes les interesan. Ok, pues sí, aunque también, porque yo creo que ya todos nos antojamos de un libro así, porque se ve súper interesante. Sí, yo creo que como tú lo dices, pues es como unas ideas muy frescas dentro del mundo editorial y por eso también como dentro de la feria del libro, pues como que resaltaba mucho como esa propuesta tan distinta. Yo te quería pues como hacer una pregunta como para abrir el debate para todos. Sí. Yo veo que es como un formato pequeño. ¿Nos podrías hablar un poco como del tamaño, del formato que se vio que buscaban como con él? Como las dimensiones. Ajá. Entonces, a ver que por aquí tengo uno. Entonces, este es el libro, ¿cierto? Realmente, pues, o sea, cerrado es pequeño, ¿cierto? Pero abierto es un poco más grande.
también como uno empieza, pues usted ser arquitecto es prácticamente que ser lo mismo que diseñador, pero enfocado a otro producto. Nosotros empezamos a conceptualizar la primera colección y llegamos a un concepto que se llama continentes aislados, que es pues como toda una apología al asunto del aislamiento obligatorio y a lo que pasó y es que cada habitación, cada apartamento, cada casa se convirtió también como pues como a espesar, como a profundizar, como a abrir y uno empezó a vivir ahí pues como una especie de continente pues que no solamente lo contenía uno, sino que tenía un montón de cosas, ¿cierto? Todas las funciones del habitar. Eh, entonces, cuando empieza uno a irse por esas líneas conceptuales, digamos, pues yo soy un diseñador, pues como conceptualmente muy fuerte, pues porque no solamente soy diseñador, sino también filósofo. Y entonces me lleva a decir, listo, vamos a hablar de confinamiento, vamos a hablar de lo cerrado, vamos a hablar de un espacio que tiene que ver con la intimidad, de un espacio que tiene que ver con un montón de acciones que florecieron y que aparecieron en un espacio cerrado en el que de pronto no se habían dado, ¿cierto? Donde se empezó a mezclar el trabajo con la vida del hogar, donde se empezaron a dar nuevas relaciones pues con el espacio. Entonces uno pues formalmente cuando empieza a bajar esos conceptos a formas, ya en el libro específicamente, entonces pues eso se parece más a lo pequeño que a lo grande, ¿cierto? A lo contenido que a lo desplegado. Y precisamente, por ejemplo, esto es una espacio chiquito que despliega en uno grande, como en esa analogía de lo grande del adentro, pero a veces lo chiquito, ¿cierto? Como esa tensión que hay todo el tiempo, pues como de lo encerrado, ¿cierto? Cuando me mandan a encerrar en un apartamento de 50 metros cuadrados, pues también como se espacía el espacio cuando yo ya llevo ahí 2 meses y empieza a abrirse en otras relaciones, en otros significados. Entonces, digamos, es una manera de representarlo, pues ya formalmente es con esto, ¿cierto? Como es pequeño, cerrado, pero cuando abre es muy grande. Entonces, como esas antítesis y esas tensiones de lo espacial que tiene que ver con el concepto de la colección. Sí, justamente como enlazado con eso, pues creo que el tema del pliegue o el plegado hace que como objeto, como elemento físico, llame como la atención en su particularidad, aún sin entender de primerazo como ese tema que nos explicas como de la expansión de algo compacto en algo que se expande a través de operarlo. Para este tema como tan particular del plegado y el hacer o materializar esa idea, ¿cómo fue ese proceso como de elaboración? ¿Alguien empezaba a trabajar con esos papeles? ¿Fueron bases no sé, de origami, de papiroflexia? Porque es bastante, digamos, bonito ver cuando todo vuelve y se comprime y casa perfecto. Hay un trabajo ahí arduo, me imagino. Sí, como les comenté, uno de los socios de 20x2 es Artes y Letras, que son pues una productora así pues como exquisita de libros y de temas en papel. Entonces con ellos hicimos pues como una especie de desarrollo de producto, ¿cierto? Un laboratorio donde arrancamos con papeles a cortar, a plegar, a tratar de encajar, a hacer todo un desarrollo pues muy, muy largo del tema. Eh, y fue muy bonito porque eso es una de las cosas de las que más se acuerdan los creadores cuando nosotros invitamos a los creadores a participar, a los que nos daban pues como una tentativa de sí, les mandábamos a su casa uno de estos en blanco. No, yo tengo por ahí uno. Bueno, el caso es que le mandábamos uno de estos en blanco porque también no solamente para la creación pues del formato como del sustrato, sino para la ilustración también es un formato complicado, ¿cierto? O sea, miren, por ejemplo, este es uno de Cabizbaja que ya se apropió como del formato por completo y hizo encajar ahí pues como una mujer acostada, pero hay muchas aproximaciones al formato, pues eso es completo, hay otros que se van más como a diseccionar, ¿cierto? Y a empezar a, allá pues a buscar como unidades mínimas, ¿cierto? Y a parecerse más pues como al libro tradicional, pero también con una lógica de lectura diferente. Entonces claro, se convierte pues como en algo que uno
como diseñador muchas veces abandona, y es la necesidad de tocar, la necesidad de volver a los sustratos, porque cuando hay esta complejidad, entonces yo tengo que, lo que estás diciendo, pues cortar, armar, pues esto no es como una cosa que se pueda pues hacer en Illustrator y ya geométricamente y ya se resolvió, no porque necesita grafarse, porque necesita prototiparse varias veces hasta que uno ya llegue al que dice, listo, ya casó perfectamente, y es reproducible, y ya puedo tener pues un libro que pasa eso, que siempre vuelve, ¿cierto? Que no queda torcido. Entonces, pues es un proyecto, pues un trabajo manual, ¿cierto? Y físico, tangible, pues importante. Claro, además de su particularidad, o sea, que esa particularidad no va en contra de esa idea de que se pueda reproducir ciertos números, no solamente uno, sino cómo se puede repetir pues en esas colecciones que nos estabas contando al principio. Ajá. Entonces sí, pues surge como de ahí sí, un ejercicio de prototipado, pues como y de desarrollo de producto que tuvo un pedazo largo, pues ahí, para llegar a la concertina que era. Sí, yo también veo pues como muchos enlaces con lo que vamos haciendo también en la universidad, porque, a ver, nosotros como desde toda la investigación también que desarrollamos en la U, tratamos de buscar, de encajar como arquitectos en los productos científicos de la investigación, pues que puedan ser avalados, pero hemos encontrado pues, que los productos de investigación en arquitectura son muy variados y también empiezan a ser como productos creativos, las exposiciones, los objetos, los diseños industriales, etcétera. Y pues en relación también como a todas esas múltiples salidas que pueden tener los productos de investigación en arquitectura y otras carreras pues que tenemos en la universidad que van mucho como en enlace con el arte, también pues como que surge pues por acá algunas inquietudes en el tablero que tenemos. Uno es, ya que ahorita mencionabas también que eres docente, es de pronto qué consejos o qué sugerencias podrían haber para fomentar la creatividad en todos estos temas del diseño, porque a veces como que uno siente que se bloquea y como que hay unos productos súper innovadores, pero uno no sabe cómo empezar a incentivar como esa creatividad para que a uno se le ocurran como formas diferentes de exponer sus productos arquitectónicos o sus productos editoriales o sus productos de investigación. Ujú. Yo creo una cosa, y es que como en esta boom, en esta era de la creatividad en la que venimos hace como 10 años, empezó a pasar una cosa, es que se empezó a poner a la creatividad como centro o como fin, y no como un posible medio para otros fines, ¿cierto? Entonces Sí. yo creo que realmente el gran movilizador, el gran motor como de una mente creativa, de los proyectos creativos, es pues la pasión por un tema, ¿cierto? Como que si a mí me dicen es que tengo que ser creativo haciendo un libro, no es lo mismo que si me dicen escribir un libro sobre chamanismo latinoamericano, que me encanta, ¿cierto? A mí inmediatamente ya al fijarme en un tema, al ser capaz como de asociarlo o de fijarlo en algo, que a mí me guste, que me apasione, que se identifique conmigo, pues ahí es donde uno puede empezar a darle salida como a un montón de cosas. Entonces, mi principal recomendación es, y yo creo que eso también pues es la vida, yo creo que uno al principio cuando está más chiquito está más cerrado, ¿cierto? A unos temas y no a otros, pero realmente volverse un buen creativo es volverse una persona sedienta, exploradora, curiosa, porque el día de mañana pues claramente me van a decir es que tenés que hacer pues vas a ser como si fuera un arquitecto, tenés que hacer un proyecto de interés social en tal barrio, y puede que a mí yo diga eso a mí no me gusta, pero es como buscarle también el gusto y como buscarle el sabor, que sea lo que movilice eso, ¿cierto? Y que la creatividad no sea como simplemente ese imperativo o esa imposición, sino el resultado, el efecto de que uno está interesado, de que uno está movido, de que uno está involucrado con los proyectos en los que participa. Yo creo y por eso como que últimamente hace muchos años vienen también muchos exponentes, muchas corrientes como hablando de métodos de creatividad, de ejercicios para la creatividad,
Pues yo creo que eso siempre se ha dado espontáneamente, se da simplemente cuando uno está emocionado y cuando uno está vibrando y apasionado pues como por un tema o por un proyecto. Ahí es donde uno arranca a hacer las cosas de manera intuitiva y no tiene que estar pues como pensando en cómo aflorar la creatividad. Entonces mi recomendación es como pues sacarle gusto a lo que uno haga, ¿cierto? Pues obviamente muchas veces los temas serán más afines a uno y uno podrá estar más contento, pero eso no quiere decir que uno no pueda pues apasionarse y buscarle el lado a los temas que le vengan pues ya profesionalmente, laboralmente, académicamente, ¿cierto? Listo, sí. Bueno, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué lugar ocupa la narrativa en los proyectos antieditoriales? ¿O cómo se debería abordar la narrativa, el componente del concepto, en nuevos ejercicios editoriales? Ahí habría que entrar a entender qué significa narrativa para la persona que lo escribió, ¿cierto? Porque eso también es un mundo Sí, o si la gigante. persona que lo escribió pues quiere abrir su micrófono y conversar, pues también Eso. está invitado. Porque esa pregunta tiene como muchas preguntas adentro, pues, ¿cierto? Bueno, es que aquí nos sale el autor, Ok. entonces, sí, Porque simplemente como hablando de un ejercicio narratológico, pues es que uno puede tener estrategias narrativas, ¿cierto? Como pretextos para la creación de narraciones, o puede hacer, digamos, ya lecturas de la narrativa o pensar que todo al final pues configura una narrativa, ¿cierto? O sea, yo por más de que no piense, pues no sé, de que yo no haya pensado en que hoy me tenía que vestir de X o Y manera, en que tengo que estar hablando de X o Y forma, de que tengo que usar estas palabras y no otras, pues yo ante ustedes genero también una narrativa. O sea, ustedes dirán, este man es X cosa o Y cosa, que es el resultado de también como de sentir la narración o de ver el cuento o ver el relato. Yo aquí vine a contar un cuento y lo cuento desde unos modos de expresión y lo cuento desde unas configuraciones de sentido y eso genera cierta narración. Entonces, de cara como a lo antieditorial, un ejercicio de estos, pues como que la narración siempre está de las dos vías. O sea, si decimos que somos una plataforma de creación, pues para nosotros es importante entender cómo se detona la narrativa, ¿cierto? Cómo detonar en un autor, cómo detonar en un creador un proceso de creación narrativa. Entonces, pues como que por ese lado está pues como todo un ejercicio de entender eso que significa y de saber producirlo. Pero del otro lado, pues ya de cara al producto, cuando sale esto, cuando sale esta colección, cuando sale este cuento, pues siempre cada persona que se acerque, pues podrá hallar una narrativa en esto, ¿cierto? Podrá decir que aquí hay un ejercicio narrativo particular y en tanto esto está permeado de todos esos conceptos que hablé ahora, pues son ejercicios narrativos diferentes, ¿cierto? Porque hay una aproximación al sustrato distinta, porque hay una aproximación al proceso editorial distinta, porque hay un tema particular, porque por solo el hecho hay muchos libros de estos pues que uno no sabe por dónde empezar a leer y hay gente que tiene libros que ha dicho que lo ha leído de todas las maneras posibles que se le ha ocurrido y que siempre es una historia distinta. Entonces ahí hay un producto narrativo pues rico, expansivo, distinto al de leer en un orden establecido, por ejemplo. Entonces, pues como que la narrativa es un capítulo muy grande, pues cuando uno dice que va a ser una editorial. Santiago Cuarta hace rato está levantando la mano, entonces no sé. Ay, yo no había visto. Santiago, adelante. Buenas tardes, profes, compañeros, ¿cómo Bueno, están? bien. Hola. Yo tengo una pregunta. Como yo veo que los libros son más o menos pequeños, ¿cierto? Pero entonces uno al explorarlo, uno que no es tan curioso al leer, uno dice, pues, ¿qué me llamará la atención de ese libro? Tiene que ser muy impactante el título para yo poderme sentar y ver la magia del despliegue que me está generando al no mostrarme que se despliega. ¿Sí me hago entender? Sí. Mm,
Pues sí, yo creo que, digamos, el asunto del título y de la portada en cualquier tipo de libro es como un portal, ¿cierto? O una abrebocas una vitrina, ¿cierto? Es como si fuera la vitrina del libro, que es lo que lo invita a uno a pasar. Eh, pero, pues, digamos, hay múltiples estrategias. Por ejemplo, una de nuestras estrategias de exhibición ya del libro es que nosotros siempre los exhibimos abiertos, porque ya simplemente la forma abierta es la que convoca, ¿cierto? Incluso pasa mucho que hay mucha gente que ni siquiera se sabe los títulos de los libros, sino, o el nombre del autor, porque hay autores muy reconocidos, o pues o no, o el de los perritos, el de yo no sé qué, porque se queda es contemplando lo de adentro. Sí, de hecho recuerdo pues justamente como esa experiencia en la feria del libro, y ese no es como esos libros que uno ve en la librería que ya vienen forrados en plástico y uno es como que, ¿cómo será? ¿Cierto? Sino que él siempre, que inclusive delante de uno lo abran o que estén así expuestos, pues hace una invitación a que no es solamente una cara bonita, sino también hay un contenido diferente, así como su mismo formato o lo que muestra desde el exterior. Juan Pablo Muñoz también levantó la mano. Juan Pablo, adelante. Yo tengo una pregunta, pues como usuario del libro, pues justamente yo tengo el organal de Titania, que me Yo encanta. te estoy escuchando muy mal. Sí, Juan, ¿nos puedes hablar un poco más duro, por favor? Hola, hola, ya me comunico por acá. Ah, sí. Bueno, que como usuario pues del libro o poseedor del objeto, yo tengo el organal de Titania, personalmente me encantó. Quisiera saber qué tanto es la relación del contenido versus el objeto plástico, porque pues teniendo el objeto o el libro como objeto, me doy cuenta más que es la experiencia plástica y estética que me genera como la relación con la ilustración y el despliegue que el mismo contenido específico de la historia. Entonces, esa relación, ¿cómo se media en este proceso editorial inmediato? Mm, pero tengo solo una pregunta de lo que diste y es, ¿cómo se media? ¿En qué sentido? ¿Quién lo media? ¿Nosotros o ustedes como público o a qué mediación te estás refiriendo? Pues yo siento que como usuario, pues es más la experiencia estética del objeto, ¿cierto? Lo que me genera la plasticidad, pero por lo menos ustedes como editorial, entonces al pensar, proponer un formato como estos, ¿piensan realmente en la experiencia estética o en la experiencia del contenido? Porque Es, siento que también ha sido como una dualidad en cuanto a los procesos editoriales. En un principio lo relacionaste hablando pues como el filósofo que quería publicar, ¿cierto? O el ilustrador que quería hacer su libro de ilustraciones. En este sentido, entonces, viene siendo simplemente la experiencia plástica, sin pues desmeritarla, evidentemente. sino que en este caso particular de esa colección es prácticamente lo mismo. O sea, el contenido del libro es la experiencia plástica, no es una disyuntiva o una cosa que vaya en contravía, porque pues por varias decisiones. O sea, la primera es que es una colección de libros ilustrados. Sería distinto que yo diga que es una colección de ensayos, por ejemplo, ¿cierto? Pues y al ser ilustrados, entonces pues como que la riqueza plástica pues salta a la vista y es lo que puede llegar a más a atrapar, más allá de si usaron palabras y los libros dicen cosas, eh, pues al final pues hay también como una experiencia para los sentidos. Entonces, pues yo diría que como que no hay una disyuntiva entre contenido y experiencia estética o experiencia plástica en este caso, y ya si uno se quisiera ponerse pues filosófico, eso sería una muy buena discusión para dar en otros casos, ¿cierto? En otros casos en donde parece más separado. Bueno, hay otra pregunta y es que al principio mencionas que uno de los elementos de este proceso es el lector, además del autor y el libro. Y la pregunta es, este tipo de colección, ¿crees que está dirigido a un público lector en específico? Ujú.
Claro, nosotros cuando hacemos la colección y hacemos toda la conceptualización, pues como ustedes lo deben saber, que eso es un proyecto, una metodología proyectual como la misma de la arquitectura, uno define un usuario, ¿cierto? O un público, como lo quiera llamar. Entonces sí, tiene un usuario, digamos que nosotros definimos dos tipos de usuarios para esta colección. Uno, digamos que está más relacionado con lo que Juan Pablo decía ahora y es pues precisamente el que es ávido de este tipo de experiencias estéticas, es decir, a las personas que les gustan los libros más por su apariencia, por sus sustratos, por su sensibilidad, por su tacto, porque está bien impreso, porque tiene las ilustraciones de un ilustrador que me gusta mucho, ¿cierto? Como todas estas personas más sensibles de áreas cercanas a los mundos de diseño, arte, que muy claramente se van a dejar conmover por una propuesta de estas. Eh, pero también teníamos otro usuario que ya es el usuario un poco más del común, que era ese el que yo estuve mencionando que queríamos también acercar de nuevo al libro, entonces pues personas que puedan redescubrir y reacercarse al mundo del libro porque ven una propuesta fresca, porque ven una propuesta llamativa, porque ven algo que presenta unas nuevas lógicas de lectura, de diagramación, de recorrido. Entonces, digamos, esos son los dos principales usuarios pues, en esta colección específica. Ok. Y antes pues de darle la palabra a Juan Pablo, otra como en relación a esas nuevas apuestas, si han pensado en desarrollar productos en formato digital o transmedia. Sí, eso siempre es una opción. Pues eso siempre es una opción, aunque pues como por todo lo que les mencioné al principio, uno de nuestros principales metas es pues como seguir pensando en el libro físico, ¿cierto? En el libro impreso. Eh, Aunque uno podría hacer cosas, digamos, como expandidas, claro. Ok, bueno, Juan Pablo, ¿quieres ampliar algo? Bueno, profe, vale, Ya, muchas gracias. Por ese micrófono no se te escucha nada. Sí, es que se escucha como con Un ruido. interferencia. No sé si intentas de nuevo, Juan, desde el micrófono de Santiago, que te escuchábamos mejor. No, profe, qué pena, es que la manito no se baja, Ah, pero ya la logré bajar. Ok, gracias. listo. Bueno, es que volvía y se subía varias veces. Bueno, y hay otra pregunta que es, ¿cuáles han sido los principales aportes que desde la filosofía te sirvieron para materializar la idea de los libros creativos de 20x2? pues principalmente corrientes estéticas. Yo como filósofo soy heideggeriano, entonces eso tiene que ver mucho con el espacio también. Eh, pero principalmente pues todo lo que tenga que ver con corrientes más de la estética, por ejemplo, la estética contemporánea, tipo Michel Serrezo, José Luis Pardo, que están pensando en los sustratos, que están pensando en los contactos, que están pensando en la experiencia sensible, que están pensando en el rastro, en la huella, en la marca, ¿cierto? Que tiene que ver todo eso con la impresión. Pues todo lo que esté relacionado con eso, pues creo que tiene que ver mucho que ver con el libro, con el mundo del libro, que es el mundo de la impresión, ¿cierto? Y la impresión no pues de la máquina que imprime, sino de lo que imprime, de lo que marca, de lo que deja huella, de lo que también propone unos recorridos. Entonces sí, principalmente pura estética contemporánea. Listo, muchas gracias. Teníamos otra pregunta, pero pues que ya quedó, creo que ampliamente respondida ahorita que hablabas como de las narrativas visuales y como del tema, eh, pues como de la imagen y de la historia. Bueno, no, agradecer a todos por su participación, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mateo. Pues realmente a nosotros nos aporta mucho porque encontramos unas relaciones espaciales y visuales muy, muy interesantes y que seguramente pues todos nuestros estudiantes aprovecharán bastante y que hoy se van también como con muchas preguntas más que respuestas en cuanto a los productos
que concebimos pues como también otras salidas que pueden tener todas esas producciones gráficas, porque nosotros también hacemos muchísimos dibujos y muchas imágenes, pero que muchas veces se quedan es como en el papel o en la entrega. Entonces también empezar a pensar pues como en esas propuestas editoriales que son tan diferentes y que encuentran como ese espacio entre el mundo editorial y el mundo del arte. Ujú. Sí, total, pues me uno realmente como al agradecimiento, al espacio, a la participación, digamos, tuvimos un buen número de conectados, número de preguntas, y eso muestra pues realmente como que van calando las ideas que nos compartiste, y pues creo que finalmente ese mensaje como de salirse un poco como de la caja, como de que así ha sido siempre, así tiene que ser, si uno no preguntarse cómo lo puede hacer o cómo puede, digamos, innovar desde su ámbito y desde su mirada, pues como persona. Entonces creo que, no sé, pues principalmente me pareció muy interesante como todo el proceso. Si de primerazo, cuando uno ve la colección, pues llama mucho la atención, ahora saber como lo que hay detrás como de la propuesta de ustedes lo complementa aún más. Entonces, nada, pues felicitaciones y muchísimas gracias por acompañarnos también. Súper, bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por la atención. Nos vemos entonces en otro espacio. Muchas gracias para todos, feliz noche, estén muy bien. Bueno, Gracias, feliz gracias. noche. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.